Comenzar a grabar. Y... Esto no... Ya. Primero que todo, para la clase de UDIA, o sea, para la tutoría de UDIA, no quise traer ninguna especie así como, entre comillas, de material preparado, tipo así como una diapo por la que les fuera explicando cosa por cosa. Todo lo que les vaya mostrando va a ser como el orden que yo creo que es el correcto para ir aprendiendo programación. Primero que todo, cuando nosotros hablamos del lenguaje de programación, nos referimos a cuando nosotros comenzamos, entre comillas, a escribir en código, o sea, hacer este tipo de cosas. Déjenme abrir aquí un Visual Code. Este tipo de cosas, esto ya son como, este es C++, pero C++ no lo van a ver hasta segundo año. Primero, lo que a ustedes les recomiendo es partir con Python. ¿Cómo descargamos Python primero que todo? Pues, Python es el lenguaje más fácil de instalar en una computadora. Se van a internet, ponen Python nomás en el navegador, se van a descargas y aquí descargan la última versión. Siempre comúnmente los profesores utilizan la última versión. Si el profesor les dicen ya, este semestre vamos a usar Python 2.7, que es el que también es 2.7, que es el que también se usa, ustedes bajan aquí a las versiones y descargan la versión específica que le está pidiendo el profesor. Las cosas que cambian entre una versión y otra son muy pequeñitas, pero sí hay cambio. O sea, tipo de una versión a otra, si el profesor les pide un código de una versión u otra, el código tal vez no compile simplemente por estar en una versión en la que no está el profe. Entonces por eso es recomendable que ustedes siempre descarguen la versión que el profe le está solicitando en la que escriban. Luego el otro lenguaje que ustedes tal vez les pidan programar sea el lenguaje C. Lenguaje C es probablemente el segundo lenguaje que les van a enseñar después de Python. Es muy raro que partan con C. Pero existe la posibilidad también de que partan con C. Este lenguaje de programación. Ya el lenguaje C es un poquito más complicado de instalar en Windows. En Linux viene instalado por defecto en la computadora. ¿Y por qué es más complicado? Porque ustedes cuando usen el lenguaje C tienen que compilar desde la consola. Ahí les voy a ir explicando a qué me refiero con compilar y todas esas cosas. Desde aquí en este caso para compilar un programa de lenguaje C, o saber si tenemos C instalado en nuestro computador, se escribe GCC en el CMD, y lo mismo para Python. Si queremos saber si Python está instalado, escribimos Python en el terminal, por así decirlo. Obviamente, para todos los lenguajes generalmente existen los que son los IDE. ¿Qué son los IDE? Este tipo de cosas. Son los editores de texto. Ahí ustedes van a tener que elegir el que más les convenga. Yo les recomiendo usar este, que se llama Visual Code, no el Visual Studio. El Visual Studio pesa un montón. Y el Visual Studio se usa para otras cosas. Es más como una especie de compilador junto con un editor de texto. Ya que en Visual Studio ustedes no tienen que usar la consola. Pero, por ejemplo, si el profe les pide ya, háganme tal cosa, si le hacen en Visual Studio, la forma en la que crea los códigos Visual Studio no es la que les va a pedir el profesor, ya que Visual Studio genera muchas partes de código automáticamente.
Por eso es recomendable que ustedes cuando vayan a trabajar, trabajen simplemente con algo que sea texto. Para escribir texto, no para que le haga el trabajo de compilar, José. Sí. Pueden descargar Visual Studio o pueden descargar el otro que se usa bastante es Sublime Text. Sublime Text. Este es el otro compilador de código que o sea, escritor de texto que se usa mucho para programar. Ahí tienes que ir viendo el que les sea de preferencia. Ya. Primero, dos cosas en la programación. En la programación, lo que ustedes están haciendo de por sí es enseñarle a una computadora o a donde ustedes están trabajando, o sea, un computador, algo en específico. Tipo sumar, restar, multiplicar, dividir, que escriba una palabra, que reciba una palabra, que ustedes le impriman una palabra, que ustedes tal vez les corten una palabra, o todo ese tipo de cosas. Ustedes le están enseñando a la computadora. Ustedes deben entender y asumir de que ustedes lo que le quieran hacer con un lenguaje de programación, la computadora no lo sabe realizar. Y aquí lo vamos a hacer de manera sencilla, yéndonos a lo que por ahora conocen, que es Scratch. Déjenme iniciar aquí. Ya, dice. Y andar esto. Ya. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, ya, supongamos que queremos sumar dos números que crecemos por computador. En Scratch, ¿cómo hacían esto? Primero preguntando primero definiendo un evento, que está de aquí, déjenme reducir el tamaño. Y si querían ingresar un número, lo preguntaban. Aquí, escriba un número. Y nosotros ahí ya teníamos un primer número y después nos teníamos que ir a los operadores, pero antes de hacer la operación, por así decirlo, ustedes también tenían que colocar algo para que lo imprimieran en pantalla, para que lo dijera el gato. Porque el número, por así decirlo, que nosotros queramos tener de resultado después de la suma, no lo va a escribir por amor al arte, por así decirlo. Entonces aquí cuando ejecutamos el programa nos pregunta un número. Nosotros decimos 5, pero el programa aquí ya no hace nada más. Entonces para eso tenemos lo que son estas como imprimir en pantalla o mostrar en pantalla. En este caso escribo un número y ahora dice hola, pero no es lo que quiero que digamos. Nosotros queremos que haga la suma de esto. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Mostrar esto de aquí, la suma, que son los operadores, y queremos obtener lo que escribamos de aquí y esto se almacena en la variable respuesta. Entonces, escribamos un número, 5. Y el gato dice el 5. Pero ahora queremos sumarlo con otro número. Entonces, ¿qué hacemos? Preguntamos un segundo número. Escriba un segundo número. Y si colocamos de nuevo respuesta, escriba un número, le decimos 5 y un segundo número, 2. ¿Qué va a pasar? Que no va a hacer lo que nosotros queremos. ¿Por qué? Porque está sumando 2 veces respuesta. Y nosotros cuando preguntamos la primera vez, nosotros escribimos 5. En ese entonces respuesta valía 5. Pero cuando preguntamos la segunda vez, ahora la respuesta vale 2. ¿Y qué estamos haciendo? Sumar 2 veces 2. Entonces nosotros aquí lo que debemos hacer, y lo que van a tener que hacer mucho en programación, es trabajar con variables. Ustedes siempre deben ver los números como si fueran incógnitas. Tipo, tenemos nuestra incógnita i, x quiere decir, entonces definimos una variable x y una incógnita y. Entonces definimos nuestra variable y.
X que va a ser el primer número que escribamos y que va a ser el segundo número que escribamos. Y vamos a utilizar esta cosa que tenemos aquí en Scratch, que dice establecer mi variable. Entonces, escribimos nuestro número, decimos que mi variable X, ¿a qué queremos que valga? Lo que haya en respuesta en ese entonces. O sea, cuando nosotros escribamos, queremos que X valga lo que nosotros escribamos. ¿Y dónde se almacena lo que nosotros escribimos por aquí? En la variable respuesta. Esto está aquí. Entonces ahora X, o sea, ahora iniciamos el programa, nos pregunta un número y X va a ser igual a ese número que escribamos. Y ahora tenemos que hacer lo mismo para el segundo número. Es que nos preguntan números, escribimos el número y ahora hacemos que nuestra variable y sea igual a lo que nosotros escribamos. Respuesta. Y ahora ya no tenemos que colocar respuesta más respuesta. Ahora usamos nuestras variables. Sumamos X y sumamos nuestra variable Y. Escribo un número, 5. Escribo un segundo número, 2. Es 7. Y aquí nos podemos fijar. Actualmente, supongamos que X valen 0 y 0. X valen 0 y 0. Acá hay un 5 y un 2 porque son el valor que se almacenó de la operación anterior. Pero en los lenguajes de programación, cuando ustedes ejecutan un código, comúnmente el código empieza desde 0. No es como que el lenguaje te almacene lo que escribiste anteriormente. Nosotros cada vez que iniciamos un código, esto inicia desde 0. Aquí en Scratch lo almacena porque así es la aplicación, pero en un lenguaje de programación ustedes tengan por seguro que esto no lo va a guardar. Entonces apretamos la banderita para que inicie nuestro evento, que dice: al presionar pregunta un número, escribe un número. Escribimos un 3. Nosotros al darle al botón de aquí, lo que va a hacer es que nuestra variable X ahora valga 3. Fíjense. X ahora vale 3 y nos pregunta el segundo número. Ahora estamos en esta línea de código, por así decirlo. En esta de aquí al medio, en la que nos pregunta el segundo número. Es un 7. Antes de darle aquí, todavía estamos aquí. Hasta que no le demos aquí, todavía vamos a estar pegados en esta línea de aquí. Ejecutamos. Ahora, y va a ser igual a lo que acabamos de escribir, que en este caso es 7. Finalmente, va a decir por pantalla, estamos en esta línea de aquí, la suma entre lo que había en la variable X, que es 3, más lo que había en la variable Y, que es 7. ¿Y cuánto es 3 más 7? 10. Ahora vamos a replicar esto mismo en un, entre comillas, como en una especie de lenguaje lógico, y nosotros definimos aquí los pasos. Cuando nosotros nos referimos a lenguaje lógico, es un lenguaje que todas las personas deberían entender. Y se le llama escribir código por papel. O sea, intentar hacer esto que está aquí en una especie de lenguaje que todo el mundo pueda entender. No estar escribiendo en código. Esto es código. Esto de aquí es código. Pero si a ustedes les piden escriba el lenguaje lógico en un lenguaje que todos puedan entender, en pseudocódigo, se llama pseudocódigo a un lenguaje al que todos pueden entender, ustedes tienen que hacerlo de la siguiente manera. Nosotros, ¿cómo hacemos la suma de dos números que recibamos por teclado? Primero que todo, ¿qué hicimos aquí? Definimos dos variables. Definir dos variables. Ese es nuestro primer paso. Como segundo paso, ¿qué hicimos? Definir estas variables. Nuestra primera variable es la X y nuestra primera variable es la Y. Y hacerla inicializar en 0. Ambas variables inicializan en 0. Segundo, después de definir de estas dos variables,
¿Qué hacemos? Solicitar por teclado el valor para ambas variables. Solicitamos un número por teclado. Ya. Al solicitar este número, ¿qué hacemos? Que X sea igual a lo que ingresamos por teclado. X va a ser igual a ingresar por teclado. Ahí voy a dejarlo el resumen. Y lo mismo con Y. Y va a ser igual a ingresar por teclado. Entonces, ¿qué tenemos? Definir dos variables, una variable X y una variable Y. Hacemos que estas partan en 0. ¿Y cómo hacemos eso? Haciendo que X sea igual a 0 e Y sea igual a 0. Lo que hacemos, solicitar un número por teclado. X va a ser igual a lo que ingresamos por teclado y Y va a ser a lo que ingresamos por teclado. Posterior, ¿qué hacemos? Sumar. Y al sumar, ¿cómo lo hacemos? Sumando simplemente X más Y. Y vamos a hacer que el resultado de la suma de X más Y queda almacenado en alguna parte. Y esta parte que hace una tercera variable que se va a llamar respuesta. Sumar y guardar. ¿Por qué guardarlo en una tercera variable que se llama respuesta? Porque nosotros al realizar la suma en un lenguaje de programación, si no lo almacenamos en una tercera parte, la suma va a quedar flotando. O sea, después cuando nosotros queramos mostrarlo por pantalla, ¿a qué tenemos que consultarle esa suma? A alguna parte le tenemos que consultar. ¿X es la suma? No. ¿X es el X? ¿Y es la suma? No. ¿Y el Y? Entonces por eso creamos una nueva variable que se llama respuesta. Y respuesta va a almacenarse la suma de X más Y. X más Y va a ser la suma. Entonces como último paso nosotros decimos mostrar en pantalla la suma. O sea, mostrar en pantalla respuesta. ¿Y qué respuesta? Nuestra suma. Ya. Ahora que escribimos por pseudocódigo, un lenguaje que todos pueden entender. Esto debería ser algo que todo el mundo debería entender porque no tiene nada del otro mundo. O sea, es leer y entenderlo. ¿Y qué escribimos? Definir dos variables, X y 0. O sea, X e Y hacer que va a estar en 0. Solicitamos un número por teclado. Ingresar. Hacemos que X sea igual a lo que ingresamos por teclado. ¿Y qué va a ser? Igual a lo que ingresamos por teclado. Luego, ¿qué hacemos? Sumar y guardar. ¿Qué sumamos? X más Y y lo guardamos en respuesta. Finalmente, ¿qué hacemos? Mostrar en pantalla esta respuesta. Y ahí hay muchas maneras en internet de entender lo que es un pseudocódigo. Ustedes pueden en internet hay miles de formas de escribir pseudocódigo. Por ejemplo, aquí hay algunas cosas que les dice proceso círculo. Por ejemplo, aquí lo hace con flechas que dice. Acá hace un proceso que se llama círculo. ¿Y qué procesos tiene para hacer esto? Definir radio, superficie, perímetro como real. Segundo, introducir el radio de la circunferencia. Tercero, ahora tenemos nuestro radio. Ahora, ¿qué hacemos? Obtener nuestra superficie. ¿Cuánto es la superficie? Pi por radio al cuadrado. Ahora, ¿qué hacemos? Obtener nuestro perímetro. ¿Cómo obtenemos nuestro perímetro? Perímetro va a ser igual a 2 por pi radio. Entonces finalmente tenemos y muestra por pantalla la superficie. Es lo que almacenamos nuestra variable de superficie. Aquí lo hace como con una flechita. O sea, el resultado que tenemos aquí lo almacenamos en superficie. Y el resultado que lo obtenemos aquí lo almacenamos en superficie.
Finalmente, nos dice el perímetro es lo que tenemos en la variable de perímetro, que lo muestra en pantalla, y ahí finalmente finalizamos el proceso. Todo este proceso que hizo aquí es pseudocódigo. ¿Por qué? Porque es un lenguaje que todos pueden entender, cualquier ser humano puede entender. Y es el proceso para crear un círculo. ¿Y cómo creamos un círculo? Definiendo su radio, superficie y perímetro. Solicita por teclado introducir radio esta circunferencia. Entonces ahí pone un texto, introduce radio y la circunferencia. Lo almacena en radio, obtiene la superficie, lo almacena en variable superficie, obtiene su perímetro, el perímetro, la operación de esto aquí lo almacena en perímetro. Acá lo imprime simplemente por pantalla cada una de las variables y finaliza el proceso. Y aquí también tienen otro tipo de pseudocódigo. Esto es diagrama de flujo y esto es pseudocódigo. Diagrama de flujo es simplemente hacerlo como una especie de mapa conceptual y pseudocódigo está aquí. Entonces aquí les dice, inicio, levante la bocina, espere el tono, marque el número, espere que conteste, hable con la otra persona, cuelgue la bocina. Este sería el pseudocódigo para llamar por teléfono. O si para llamar por teléfono. ¿Qué procesos tenemos? Primero levantar el teléfono o bocina, esperar a que suene el tono, marcar el número, esperar a que te conteste, hable con la otra persona y finalmente cuelgue la bocina. Cuando ya colgamos la bocina es porque ya dejamos de llamar por teléfono, entonces finaliza el proceso y comúnmente colocamos con un fin. Los procesos, al igual que en Scratch, nosotros partimos con un evento que se llama inicio, que en este caso lo tienen como al presionar la bandera. La diferencia es que en Scratch uno no pone aquí fin, pero en un pseudocódigo sí. Entonces aquí primero que todo debería haber algo que diga inicio y algo que diga fin. Entonces nosotros ahora ¿qué vamos a hacer? Intentar replicar este pseudocódigo que tenemos aquí, que es un lenguaje que todos pueden entender, el del pseudocódigo, porque el lenguaje humano, a un lenguaje de máquina, o sea, a un lenguaje de programación. Vamos a enseñarle a nuestro computador a sumar X e Y. Como les digo, ustedes eligen su ID de preferencia. Esto es un ID, me refiero a este tipo de cosas, a un editor de texto. ¿Y qué hacen cuando ustedes quieren escribir en Python? Obviamente, primero que todo, instalar Python. ¿Cómo instalamos Python? Yendo a la página de Python y descargándolo. Una vez lo descargan, como comprueban si tienen Python, se van a CMD, al símbolo de sistema, y si ustedes al escribir Python, Python les sale esto. Espérense, que aquí en este caso me fui al otro computador. Si usted una vez instalado Python le sale esto, Python, la versión de Python y esto, es porque ya lo tienen instalado. Si no les sale, es porque no lo tienen instalado todavía. Les debe salir así. Comente si tienen Windows 10 y ustedes no tienen instalado Python, les va a salir esto. Les va a mandar a descargarlo desde la tienda de Windows. Lo cual también es una opción, pero no es lo recomendable. Lo recomendable es que lo descarguen desde la página y descarguen la versión específica que ustedes van a utilizar, que es la que les diga el profe. Entonces, aquí está nuestro editor de texto. Nosotros ya sabemos que tenemos Python. Creamos un fichero. Y lo primero que hacemos es guardarlo en alguna parte. En el escritorio en este caso, y le vamos a decir que se llame este archivo prueba.py. La extensión de un archivo Python es .py. Ustedes si quieren pueden dejarlo sin extensión y buscar la extensión específica aquí, que se las da el Visual Studio Code. Y en este caso la extensión que nosotros creamos es Python. Y les va a agregar igual el .py. Si usted no le agrega la extensión, se la agrega al programa. Todos los lenguajes de programación tienen extensiones diferentes. Algunos tienen extensión .c, .cpp, .r, .java, lo que ustedes
depende del lenguaje que ustedes seleccionan, es la extensión que va a tener. Y Python es uno de los lenguajes más fáciles de entender, por así decirlo, porque hay muchos lenguajes en los que ustedes para escribir algo tienen que utilizar llave, o para finalizar una línea tienen que utilizar punto y coma, o a veces tienen que utilizar paréntesis, pero en Python ustedes no utilizan ni llave ni punto y coma, ustedes simplemente escriben. Entonces nosotros ¿qué vamos a hacer primero? Irnos a nuestro pseudocódigo. ¿Qué dice nuestro pseudocódigo? Definir dos variables. Y en cuanto a estas variables van inicializadas, es x igual a 0 e y igual a 0. Entonces, hacemos que x sea igual a 0. Hacemos que y sea igual a 0. ¿Qué hacemos posteriormente? Solicitamos números por teclado. La forma de solicitar números por teclado es escribiendo input. Nosotros, ¿cómo solicitamos estos números por teclado? Primero hacemos que la variable x sea igual a lo que ingresemos por teclado. X va a ser igual a lo que ingresemos por teclado. Ustedes aquí no es como que... déjenme aceptar a alguien que se está uniendo a la llamada. Ya, ahí sí. Ustedes cuando quieran que un lenguaje de programación les pregunte algo por teclado, lo hacen, en este caso en Python es con su palabra en inglés, que es input, que se refiere a entrada. Y en input, en este caso en Sublime Text, a usted les da como una breve descripción de qué se trata, pero está en inglés. Entonces es importante que el lenguaje de programación por lo menos entienda lo básico de inglés, porque no existen, o sea, probablemente existan lenguajes de programación en que estén las palabras en español, pero son lenguajes que nadie usa. O sea, los lenguajes de programación que más usa la gente están todos en inglés. Entonces es importante que ustedes aprendan inglés. Aquí en este caso dice que lee una cadena, string se refiere a cadena, y es la entrada estándar. La entrada estándar en Python es input. Lo de entrada estándar es que hay dos formas de entrada. O sea, hay una forma de entrar en la que nosotros ingresamos por teclado y la otra forma de entrar es la cuando nosotros ingresamos valores por texto. Tipo, hacemos que nuestro programa lea los números que hay en un archivo de texto, pero eso es algo ya más complejo. Usted solamente aquí cuando se refiere a entrada estándar y la prueba les dice, no sé, pues ingrese números por entrada estándar, es simplemente ingresar números por teclado. ¿Qué teníamos en nuestro pseudocódigo? O sea, en nuestro código lenguaje humano que todos pueden entender, solicitar esos números por teclado, X lo pida por teclado, Y también lo pida por teclado. Entonces Y también lo pide por teclado. Luego, posteriormente, ¿qué hacemos? Sumar y guardar. Pero ¿qué hacíamos nosotros, recuerden? Almacenar esa suma en alguna tercera variable. Aquí las variables pueden definir todas las variables que quieran. En este caso vamos a hacer una variable respuesta. ¿Y respuesta qué va a ser? A la suma. X más Y. Ahí está. X más Y. Entonces, ¿qué hacemos? Definimos dos variables. X y Y. Hacemos que estas partan en 0. X va a ser igual a 0. Y va a ser igual a 0. Solicitamos ahora por teclado, entrada estándar, los valores. X va a ser igual a lo que ingresemos por teclado. ¿Y cómo pedimos algo por teclado? Con input. Y va a ser igual a lo que ingresemos por teclado. ¿Cómo solicitamos algo por teclado? Con input. Luego posteriormente creamos una tercera variable. ¿Y qué va a tener esta tercera variable? La suma. ¿Y la suma qué? X más Y. ¿Qué tenemos ahora en nuestro Paint? Dice mostrar la respuesta por pantalla. Y luego posteriormente finalizar. ¿Cómo obtenemos la respuesta por pantalla? Con print. Print que es imprimir. Por eso les digo que es importante que conozcan por lo menos lo básico de inglés.
Si no saben lo básico de inglés, ustedes no van a poder deducir muchos términos o muchas formas de ejecutar, o sea, en Python, comúnmente si ustedes saben lo básico en inglés, se les va a hacer muy facilito, porque input es de entrada, significa entrada, print significa imprimir, también tienen un while que significa durante, o también tienen lo if que significa sí. Entonces por eso, todo está en inglés, por eso es importante que sepan básico de inglés. ¿Y cómo imprimimos por pantalla? Colocando print, que es de imprimir, y qué queremos que imprima en pantalla, nuestra respuesta. Aquí en este caso le doy al botón de correr el código, al botón de ejecutar. ¿Y qué va a hacer? Va a ejecutar mi código. Ahora está el cursor pidiéndome algo. ¿Qué hacemos? Escribo, en este caso, cuando nosotros corremos el código, ¿qué hace? Se va a la primera línea, hace que X parta en 0. Va a la segunda línea, hacemos que Y parta en 0. Va a la tercera línea, nos pregunta un número. Y por eso es que el cursor se queda aquí. Actualmente el código está corriendo hacia la tercera línea. Va en esta parte de aquí. Escribimos 3. Ya, una vez que escribimos el 3, el programa se va a la siguiente línea, que es la línea número 4, y por eso el cursor se queda esperando algo. No está como esperando a que nosotros escribamos eso por teclado, porque tenemos un input. Escribimos 4. Nosotros al escribir 4 se va a ir a la quinta línea, va a ser la suma, lo va a almacenar en respuesta, y luego se va a ir a la sexta línea que va a imprimir la respuesta. Y esto lo va a hacer en menos de un segundo, porque el lenguaje de programación se ejecuta en milisegundos, así que se va a ir rápidamente a imprimir la respuesta. No solo ingresar enter. En este caso aquí sumó lo que vendría siendo el 3 con el 4. ¿Por qué? Porque en este caso nuestro input tomó como si 3 y 4 fueran un texto o un carácter y lo juntó nomás. El programa pensó que nosotros al querer hacer la suma queríamos que los caracteres se juntaran. O sea, que juntase mi 3 con el 4 y lo sumasen y quedaran pegaditos. Y aquí es donde empiezan lo que vendrían siendo los tipos de variables. Si les va quedando duda, me interrumpen, ¿no? O sea, sé que es complicado de entender, pero yo creo que esto es una de las formas, entre comillas, más fáciles de entender. O sea, partiendo desde un lenguaje humano y pasando a un lenguaje máquina. Para nosotros entender las variables o tipos de variables, en los lenguajes existen diferentes tipos de variables. En este caso, 0 ¿qué es? Para nosotros un lenguaje normal de humano, para nosotros 0 es un número real. Y es un número real. 0 también es un número real. Y cualquier número que escribamos para nosotros van a ser números reales. Pues los negativos van a ser números reales, los positivos van a ser números reales, pero para el computador esto no es obvio, de lo que estemos ingresando nosotros sea un número real. Existen diferentes tipos de variables. Entonces nosotros buscamos en internet tipos de variables en programación. No programación lineal, programación. Y nosotros tenemos todos estos tipos de variables. Tenemos, déjenme buscar aquí, esto del medio, ignórenlo. Ustedes lo que tienen que fijarse en esto de aquí. Tenemos las variables booleanas. ¿Y cómo se escriben estas? Como boolean. Dependiendo del lenguaje se va a escribir de una manera u otra. ¿Qué tipo de variables es boolean? Es un verdadero o falso, o un 0 o un 1. Tenemos los bytes que van desde el 0 a los 255 bytes. Tenemos los caracteres que van desde el menos 128 al menos 127. ¿Por qué aquí los define como números? Por lo siguiente. Porque los caracteres y las letras para la computadora son números transformados nomás. ¿Y ustedes cómo comprueban esto? Existe algo en internet que se llama el código AXI.
y el código ASCII te representa qué letra corresponde en la computadora el número. O sea, el número 32 para la computadora era un espacio, el número 33 para la computadora era un signo de exclamación, el número 34 para un computador es una comilla, y así sucesivamente. Pues el número 66 es la letra B mayúscula, el número 98 es la B minúscula. Por eso es que los bytes, o sea, los caracteres los representa como números. Y lo INT, la variable que ustedes yo creo que más van a usar, son los enteros. Los enteros van desde el menos 32.768 hasta el 32.767. Y por ahora esa es la única variable que ustedes deberían conocer, los enteros. Por ahora solamente trabajemos con enteros. ¿Para qué vamos a complicarnos más la cabeza y a entender otro tipo de variables? Entonces en este caso, 0 que es un número entero. Entonces nosotros decimos que nuestra variable x va a ser int, de nuestra variable y va a ser int. ¿Por qué? Porque int, ¿qué significaba? Entero. Y nosotros ¿qué queremos? Que estas variables almacenen números enteros. Por eso les tenemos que decir que son números enteros. Y aquí en la suma también podemos decir, porque la suma va a ser una suma de dos números enteros y que queremos que al final obtenga un número entero. Axioma, cálculo. La suma de dos números enteros es un tercer número entero. Y como eso le decimos a la máquina, simplemente así, pues, le decimos que la X es un entero, que la Y es un entero, y la máquina va a decir ya, la suma de dos enteros, obtengo un número entero. ¿Y respuesta qué? Un número entero. ¿Por qué? Porque la suma de dos números enteros es un número entero. ¿Y por qué INT? Por lo siguiente, INT viene de integer. Integer, ¿qué significa en español? Entero. Por eso. Inglés. Importante saber inglés. Y finalmente ejecutamos el código. Hace que x parta en 0. Hace que y parta en 0. X ahora va a ser igual a lo que escribamos por teclado. El cursor nos queda esperando a que escribamos eso. Escribimos el 3. Va a la siguiente línea. Y va a ser igual a lo que consultemos por teclado. Nos queda esperando a preguntarnos qué escribamos por teclado. Actualmente estamos pegados aquí, en la línea 4. Escribimos por teclado y finalmente obtenemos el número que nosotros queríamos, que es el 7. ¿Por qué? Porque ahora esta respuesta va a ser entero de x y entero de y. Entero de x más entero de y. Y finalmente queremos que escriba entero. ¿Por qué? Porque nosotros a la computadora le tenemos que decir que nosotros estamos sumando dos números enteros, porque si no va a hacer lo que hizo en delante, o simplemente juntar las dos cosas que ingresamos. Porque la computadora no lo sabe. Hay que enseñarle que nosotros queremos es sumar un número con otro número y que nos entregue un tercer número. Por eso es que le colocamos este coso adelante, que es de INT. Ustedes deben tener en cuenta que el INT es solamente para números enteros, no es para números decimales, no es para el... Pensé que a veces se traba el computador. No es para números decimales, no es para el 5.6, no es para el 5.2, para el 1.1. Parece que existen otro tipo de forma de definirlo, que son los flotantes. Pero no es necesario que se acuerden ahora de eso. Solamente saber que en vez de escribir INT cuando ustedes quieran sumar un decimal, ustedes van a escribir float, que significa flotante. Y con float nos definimos a los decimales, pero ahora solamente vamos a trabajar con números enteros. Por eso es que está este INT, la suma de dos números enteros, obtenemos un tercer número entero y finalmente lo muestra aquí en pantalla. 3 que ingresamos por teclado, 4 que ingresamos por teclado, ¿qué obtenemos? 7. 3 más 4 es 7. Les queda
claro esto? O sea, ¿me entendieron los que les intenté expresar? O sea, de pasar de Scratch, que es lo que tenemos aquí, pasarlo a un lenguaje que todo el mundo debería entender, que es por un pseudocódigo, que es un lenguaje humano, que es un lenguaje de definición, de describir, y luego pasar de este lenguaje que todo el mundo debería entender a un lenguaje máquina. ¿Me entendieron? Yo sí entendí. Perfecto. ¿Hay alguien que no haya entendido? Ya, supongo que ya. Volvamos a Scratch. ¿Nosotros qué queremos hacer con Scratch ahora? Hagamos una cuarta variable. De hecho, vamos a hacer que nuestro Scratch se vea igual que nuestro lenguaje de programación, porque aquí nosotros estaba diciendo directamente por pantalla la suma. Y para ello vamos a crear nuestra variable respuesta, que teníamos nuestra variable en programación. Y respuesta, ¿qué va a hacer? Vamos a hacer que respuesta, vamos a hacer que nuestra respuesta sea la suma de x. De esa manera, ahora nuestro lenguaje, o sea, nuestro Scratch se ve con nuestro lenguaje de programación. Pregunta un número, lo almacena en x. 5. Ahora x vale 5. Pregunta un segundo número, lo almacena en y. Ahora nuestro y vale 7. Ahora vamos a hacer la suma x más y, que es 5 más 7, y lo almacenar en respuesta. Respuesta ahora va a valer 2. Finalmente va a mostrar por pantalla ese número 2. Lo que pasa con Scratch es que Scratch asume que si nosotros estamos escribiendo números y después pedimos la suma, Scratch asume que lo que queremos es obtener la suma de esos dos números y no que los junte simplemente. En programación no es así. Ustedes no pueden asumir todo. Ustedes tienen que saber que el lenguaje de programación es algo como, entre comillas, de mayor nivel o de mayor dificultad. Y por eso es que les tienen como que estar enseñando todo. Entonces aquí, ¿qué hacen? X e Y, ingresar por teclado, respuesta, al igual que nuestro lenguaje de Scratch, entero, y la suma de dos números enteros, un tercer número entero. Pero aquí falta algo que es que nosotros teníamos en Scratch, pero aquí no está. Que es el texto que nos pregunta el número. Escribe un número. Esto también lo podemos hacer en un lenguaje de programación. Que cuando nosotros vayamos a escribir el número, nos pregunte con un texto, escriba un número. Y luego escriba un segundo número. En Python, ¿cómo se hace esto? Yendo a nuestra parte donde nosotros ingresamos datos, que es input. Y entre los paréntesis, ¿para algo están estos paréntesis de aquí? Anotamos doble comilla. Doble comilla también abajo. ¿Y qué hacemos? Escriba un número. Y un 2 puntos. Escriba un segundo número. Y un 2 puntos. Entonces nosotros cuando aquí ejecutemos nuestro programa, ahora si se dan cuenta, ahora ya no está dejando como que el cursor esperándolo más. Ahora nos está diciendo que escribamos un número con un texto al lado. Entonces escribimos el 5, se va a esta línea de aquí, en la entrada, y escribe entre paréntesis, escribe aquí lo que teníamos entre paréntesis. Escriba un segundo número, el 7. Ahora, respuesta va a ser igual a la suma de los dos números enteros, lo que hay en X y lo que hay en Y. El entero X más el entero Y, y queremos que imprima por pantalla el otro entero que obtuvimos, que en este caso es int respuesta. Y en este caso, respuesta que teníamos, un 2. Eso con respecto a esto de aquí. Ahora, ustedes dicen ya, pero yo no quiero que simplemente me escriba 12. Yo quiero que me diga la suma es 12. O sea, que lo escriba de una manera
por así decirlo, más bonita, más vistosa. Al igual que cuando nosotros ingresamos los valores por teclado, que decía escribir un número y escribir un segundo número, ahora queremos que nosotros nos diga la respuesta es 12. No que simplemente nos diga 12 a seca. ¿Cómo hacemos eso? Irnos a imprimir y hacerlo igual lo mismo que arriba. Comillas, la respuesta, y entre las comillas queremos que anote lo que escriba. ¿Por qué siempre dejo un espacio de línea? Para que me deje este espacio de ahí y no se vean como pegadas las cosas, porque se ven mal. Tipo, si yo ahora ejecutase el programa, nosotros al escribir el número quedaría ahí como pegado a la palabra y se ve feo. Por eso es que dejo el espacio de línea aquí, espacio. Y aquí volvemos. Imprimir. Comillas doble. La respuesta es... Y ustedes dirán, mi código va a asumir de que la respuesta que nosotros escribimos en texto y después nos escriba el número, no lo va a asumir y va a tirar un error. ¿Por qué? Porque nuestro programa no asume de que aquí hay que dejar un espacio. Nosotros al dejar el espacio en línea, de todas formas el programa no va a asumir. Va a decir error en la sintaxis. O sea que la sintaxis de aquí no es correcta. ¿Cómo solucionan esto? ¿Por qué? Porque cuando nosotros escribimos texto, para separar ese texto de una variable, nosotros hacemos coma. Y nosotros al hacer coma le estamos diciendo al programa de que estamos adicionando un dato aparte a lo que estamos escribiendo. Queremos que después de que escriba esto, coma, escriba lo que hay en nuestra variable respuesta. Entonces ahora escribe el número, estamos en la línea 3, pasamos a la línea 4, escribe el segundo número, escribe un 4 y dice la respuesta es 9. Y de esa manera nosotros podemos agregarle un texto a la respuesta. Y es lo mismo aquí. Si nosotros tuviésemos una cuarta variable que se llamara otro número, como les digo, ustedes pueden crear todas las variables que quieran. Eso sí, las variables tienen que ser de manera textual, por así decirlo. No pueden llevar números las variables, o sea, no pueden decir un número o dos números. Eso no, porque va a tirar un error. Ustedes lo van a ejecutar y les va a dar error en la sintaxis. Aunque le asignen un valor, error en la sintaxis. ¿Por qué? Porque las variables no pueden llevar números. Puntos sí que pueden llevar. Guiones bajos sí que pueden llevar. Signos de preguntar no. A lo mucho que puede llevar una variable es un guión bajo o un punto. Creo que hasta punto tampoco. Sí, punto tampoco puede llevar. Lo único que puede llevar es un guión bajo. Y aquí es 5 más 6 y eso es. Entonces, las variables solamente pueden ser definidas con letras y con guiones bajos si que ustedes le quieren colocar. Pero tampoco creo que se puede definir así como solamente un guión bajo, no estoy seguro. A ver. Voy a comprobarlo. A ver. Sí se puede definir, solamente así como un guión bajo. Y ustedes también deben tener en cuenta de que las variables a definir son las que tienen que ir usando. O sea, si aquí definimos X y definimos Y, hacemos la suma y definimos respuesta y aquí escribimos respuesta D, para el programa respuesta D no va a existir. ¿Por qué? Porque todavía no la hemos definido, porque es otra variable. La que nosotros definimos fue simplemente respuesta, no respuesta D. Entonces, que yo le había dicho ahora, definir otra variable. Definimos otra variable que se va a llamar otra variable. Literal. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Cuánto valga esta variable? 9. Nosotros al definir esta variable 9, actualmente en el programa no estamos haciendo nada con esta variable.
Simplemente nuestro programa va a seguir haciendo lo que estábamos haciendo, preguntarle los números, sumarlo y obtener esa respuesta. ¿Qué queremos que haga este 9? Que lo multiplique con nuestra suma. ¿Cómo hacemos eso? Con el símbolo de multiplicación. El símbolo de multiplicación de los lenguajes de programación es este de aquí, el asterisco. El de la división es este de aquí, y el del módulo es este de aquí. Ahí ustedes, cuando nos referimos a módulo, nos referimos a que nos entregue restos de una división, que es el módulo en matemática. El módulo, de manera simple, el resto de una división. Cuando nosotros, por ejemplo, dividimos 4 dividido en 2. El 4 dividido en 2 es 2. Pero nuestro módulo es 0. ¿Por qué? Porque nuestra división no queda resto. Si dividiéramos 5 dividido en 2, nuestro módulo sería 1. ¿Por qué? Porque sobra 1 en esa división. Cuando nosotros queremos el módulo, utilizamos este símbolo de aquí. Pero en este caso no lo vamos a usar porque nosotros queremos la multiplicación. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Definimos nuestra variable x en 0, definimos nuestra variable y en 0. X va a ser igual a lo que escribamos por teclado mediante input. Y va a ser igual a lo que escribamos por teclado mediante input. Respuesta va a ser igual a la suma del entero x más el entero y. ¿Y qué hacemos ahora? Definir otra variable. ¿Cuánto va a valer esta variable? 9, porque nosotros queremos que valga 9 simplemente. No es porque lo estamos preguntando por teclado, nosotros queremos que valga 9 porque creo que valga 9, como que podría valer 3 o como que podría valer 4. O 7. Y finalmente imprimimos por pantalla mediante print, comillas, la respuesta es coma. ¿Para qué es la coma? Para separar nuestro texto de nuestra variable. ¿Por qué? Porque si no el programa nos tira error por sintaxis. Y hacemos que imprima por pantalla el entero que está en respuesta, en la variable respuesta. Ahora, ¿qué hacemos? Multiplicar esa respuesta por la otra variable, o sea, por el número 7. Nosotros cuando definimos valores directamente, ahora sí que el programa asume de lo que nosotros definimos es un entero. Si ustedes se dan cuenta, al pasar el cursor por encima, acá en este caso cuando nosotros escribimos el número 0, sabe que es un entero. El computador sabe que el 0 de aquí abajo también es un entero. En cambio aquí, el programa no sabe que lo que nosotros ingresamos por teclado es un entero. Si ustedes se dan cuenta, cuando le pasa el cursor por encima, dice que X es un str. El str que es una cadena de texto. Pero nosotros al colocarle el int adelante, lo que hace es como transformar esa cadena de texto en un número entero. Le estamos diciendo que lo que hay en X es un número entero. Y lo que está en Y, que antes estaba en str, también es un número entero. En este caso, el computador sabe que el 7 es un número entero. ¿Por qué? Porque lo escribimos aquí. No lo definimos por teclado. Cuando definimos por teclado es cuando el computador se confunde y le tenemos que estar diciendo que lo que estamos ingresando es un número entero. En este caso, el computador sabe que el 7 que está aquí es entero. Entonces, por lo tanto, aquí no es necesario agregarle la palabra int adelante, porque el computador ya sabe que es un número entero. 2 más 6 es 8, multiplicado por 7 es 56. Lo mismo. 5 más 0 multiplicado por 8 va a ser 40. No, eso está mal. ¿Por qué está mal? A ver. Es que no estoy ejecutando el programa, perdón.
Ahí sí. 5 más 0 por 8 es 35. Ah, no, es un 7, perdón. Aquí hay un 7. Ahí sí. 6 más 0 por 7 es 42. Y si ustedes se dan cuenta, el computador sabe que ese 6 es un número entero. Pero si ustedes por comodidad dicen, ya no me quiero enredar y quiero anotarle INT adelante, lo pueden hacer. Si quieren trabajar de esa manera y para que se acuerden ustedes, para agregarle eso ahí adelante. Y les va a dar el mismo resultado. Escribo el 6, escribo el 0 y obtengo la respuesta 36 de todas formas. Espérense un segundo. 6 por 6. 6 por 6, 36. Y arriba me dio 42. Espérense. ¿Por qué? Aquí teníamos 7. 6, 0. Sí, en delante aquí tenía un 7, por eso dio el 42. A ver, probemos con el 7, pero sin sacarle o sea, sacándole el INT. Ejecutamos. Espérense, ahí clear. Ahí sí. Ejecutamos. Ya hice. 6 más 0 es 42. Sí, era porque había cambiado el número, por eso dio resultados diferentes. Aquí ejecutamos de nuevo. 6 más 0, 36. Y si yo le agregase la palabra INT adelante, va a dar el mismo 36 de nuevo. 6 más 0 y 36. Entonces ahí ustedes ven cómo les salga más cómodo. Estar siempre anotando el tipo de variable al que corresponda adelante. O simplemente saber de que cuando nosotros escribamos esto de esta manera y no ingresándolo por texto, el computador asume que esto es un entero. El Visual Studio, igual el crecio del Visual Studio Code, les recomiendo que lo usen. Sublime Text, el otro que les dije, no hace esto. Que les diga al pasar el cursor por encima a qué tipo de variables representa. Que aquí dice entero, entero. Acá dice que es un string, por eso lo tenemos que transformar. Aquí también dice que es un string, por eso lo tenemos que transformar. Aquí dice que es un entero, entonces no lo tenemos que transformar. Acá es un entero y aquí un entero. Si nosotros pasamos por el cursor encima y nos dicen que ya un entero, significa que no es necesario agregarle esto de aquí. Porque el computador sabe que esas variables son números enteros, por lo tanto no hacen ni una cosa rara. 6 más 7 y no hace la multiplicación igual. 6 por 7, 78. O sea, 6 más 7 es 13 y 13 por 6, que es lo que está en nuestra multiplicación, es 78. Sí. Finalmente, nosotros queremos que en vez de que nosotros tengamos aquí el 6 como definido siempre, también los tengamos por teclado. Entonces hacemos lo mismo que estamos teniendo. Input, entre paréntesis, escriba un tercer número. ¿Qué hacemos ahora? Como les dije, para ahora otra variable se volvió un string. Ya no es un entero. ¿Por qué? Porque cuando nosotros usamos input, el programa no asume de que lo que nosotros estamos escribiendo por teclado sea un número. Entonces, en este caso, ahora sí le tenemos que agregar el INT adelante. Y ahora, como respuesta ya INT y otra variable pasó de string, que es str, a INT, ¿qué podemos ejecutar? Escriba un número, el 1. 1, 1, 2, que es el segundo número,
Ahora, ¿qué pasó? X igual a 0, Y igual a 0, preguntó el primer número, preguntó el tercer número, realizó la suma de 1 más 2 y lo almacenó en la variable de respuesta. Aquí no lo mostró porque no estamos imprimiendo por pantalla la respuesta después de realizar la suma. Lo que estamos haciendo después de realizar la suma es preguntar una tercera variable. O sea, un tercer número. ¿Qué dice aquí? Input, escriba un tercer número. El tercer número va a ser 3. Y ahí finalmente nos da la respuesta. ¿Por qué? Un número 1, lo pregunto, escribe un número, nosotros dijimos que era 1. Escribe un segundo número, nosotros dijimos que era 2. Hacemos la suma. 1 más 2 lo va a almacenar internamente en la computadora y va a decir que es 3. Luego va a preguntarnos el tercer número y va a hacer que este tercer número lo almacene en variable. ¿Y cuál era nuestro tercer número? Finalmente imprime por pantalla lo que teníamos almacenado en respuesta, que era 3, y lo multiplica por el último, lo que había en variable, en otra variable, que en este caso era 3. Entonces hace 3 por 3 es 9. Si nosotros quisiéramos que todo el rato estuviera imprimiendo lo que vamos teniendo, hacemos otro print ahí, que imprima la suma es, coma, para separar respuesta. Y aquí en vez de que diga la respuesta es, diga la multiplicación es. Y ejecutamos. 3 más 4, la suma es 7. 3 más 4 es 7. Pregunta el tercer número. 7 por 2. La multiplicación es 14. Pregunta la variable y imprime lo que es la multiplicación. Eso más que todo. No sé si les queda alguna duda. Duda, consulta, inquietud, algo que no hayan entendido. Esto es como lo básico de lo básico. Ya yo creo que para la otra tutoría les voy a ir haciendo o pidiendo cosas más complejas o que hayan aprendido cosas más complejas. Por ahora lo que pueden hacer para practicar primero que todo es descargar Python. Python lo descargamos desde el navegador. Python. Aquí déjenme restablecerlo. Descargamos Python. Descargan, si el profe todavía no le está pasando Python, descarguen la versión que ustedes quieran. Descarguen la última. Si el profesor les dice una versión en específico, descarguen la versión que les dice el profe. Luego instalan un IDE. En este caso, les recomiendo que usen Visual Studio. Visual Studio Code, no Visual Studio solo, que el Visual Studio solo pesa demasiado y es para otras cosas. Visual Studio solo, que este de aquí, que es este de aquí, que ustedes le van a descargar. Si tienen este símbolo morado, este no es el que ustedes tienen que descargar. Ustedes tienen que descargar Visual Studio Code, que es el de este de aquí, que tiene el símbolo azulito. Y ustedes ya ahí van a poder empezar a ir probando cosas y empezar a practicar. Ustedes pueden ir a internet y poner ejercicios básicos de Python para ir practicando. Ustedes aquí, no sé, tipos de datos simples. Les dan un ejercicio. Escribir en pantalla un programa que muestre por pantalla la cadena hola mundo. Y ustedes dicen ya, no sé cómo se hace esto. Y les dan la solución. Se demora así esta cosa porque esto es un compilador online. También existen los compiladores online. O sea, si les da, entre comillas, latita instalar el lenguaje de programación, esta cosa de aquí de Colab de Google también sirve para compilar y hace lo mismo. O sea, si nosotros copiamos todo esto de aquí y lo pasamos a Colab, nos va a dar el mismo resultado. Ejecutar de todos modos.
Ahí nos pregunta el número y ahí nos va marcando en dónde estamos posicionados o dónde se está ejecutando el programa. Aquí en verde escribe el otro número para saltar a la otra línea. Nos dice la suma. Ahora saltó a esta línea de aquí. Y finalmente está aquí al final. Así que si ustedes no quieren instalar Python y el IDE, que tal vez dicen ya, tal vez me va a costar instalar esto, me va a complicar, pueden usar Colab. Y Colab ahí les permite crear como una especie de ejecutador de códigos virtuales y pueden hacer lo mismo que estaba haciendo aquí, pero desde el navegador. Y aquí lo mismo, aquí les piden hacer problemas, les dicen escribir un programa que almacene la cadena hola mundo en una variable y luego muestra por pantalla de contenido. Pero esto ya es como, entre comillas, más complicado porque está trabajando con cadenas. Ustedes buscan ejercicios específicos de números. Ejercicios de programación para principiantes. Y aquí, por ejemplo, les dice entrada y salida de datos, variables, tipo de datos. Y aquí les pide les muestra un código de ejemplo y escribió 3 tipos de variables, porque era lo que le estaba pidiendo por la entrada y salida de datos. Código de ejemplo, y aquí idealmente es que busquen ejercicios que estén resueltos, porque muchas veces les explican lo que va haciendo paso por paso, que aquí lo hace. Les da como una descripción, aparte de escribir simplemente el código. Eso más que todo. ¿Alguna duda o consulta? Déjame cerrar esta cosa aquí. Si no es así, les quería mencionar que a mí, como la semana pasada, o sea, la semana siguiente es semana novata, por si no lo sabían. Eso significa que después de la una no tienen clase y durante esa semana no pueden hacer evaluaciones desde el martes. El lunes es como el día que no cuenta, no sé por qué. Pero a partir del martes de la otra semana, después de la una, no tienen clase y tampoco pueden realizar evaluaciones. Entonces ahí me dijeron ya, como es semana novata, la secretaria me recomendó que no hiciera ayudantía. Así que por la otra semana, como me lo recomendaron ellos, porque dijeron que es importante que los estudiantes participen en las actividades. Bueno, no sé en realidad qué clase de actividades van a hacer porque estamos en pandemia y todo online, entonces no es como de manera presencial que hacían como las competencias típicas como de alianzas que hacían en el liceo. En Semana Novata hacía lo mismo. Entonces no sé qué vayan a hacer de manera online, pero eso, a mí me recomendaron de que no hiciera ayudantía. Igual de todas maneras, si ustedes tienen dudas, me las pueden consultar por WhatsApp. Yo no tengo problema en estar respondiendo. O si quieren, no sé, dicen ya tengo problemas con un ejercicio de cálculo y ustedes ven que por WhatsApp tal vez no lo entiendan. Ya agendamos una reunión de unos 15, 20 minutos para explicarle un ejercicio X. Pero así como tutoría formal, como la que use hoy día y la que hemos estado realizando durante esta semana y la anterior, la otra semana no van a ir. O sea, volveríamos a las tutorías desde el lunes 3 de mayo. Esta semana de aquí no, porque es semana novata. Así que eso más que todo. No sé si les queda alguna inquietud más o si no, los dejo a libre disposición y se pueden retirar. Por mi parte no queda ninguna duda. Perfecto. Entonces, en eso quedamos. Que les vaya bien y que tengan buen fin de semana. Vale, igual. Gracias, cuídate. Chao. Chao, gracias. Chao, chao. Chao, gracias. Chao, chao. Chao, chao.